Para este producto se estará presentando lo que es la importancia de la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos, el papel de la mujer en el Antiguo Testamento y sus aplicaciones en el siglo XXI. Para ello se estará desarrollando en brevedad lo más relevante. Dios instituyó la familia, Dios casó a Adán y Eva, los cuales se multiplicaron, pero afectados por el pecado hubo divorcios y también lo que es la permisión de la endogamia y poligamia. Esta unión simboliza también de Dios con su pueblo de Israel, de Jesucristo con la iglesia. Sabemos que en un matrimonio hay hijos que necesitan de la palabra de Dios, lo cual se les tiene que enseñar, caso contrario se pierden en el pecado de fornicación, adulterio, idolatría, etc. Jesucristo dice que el pecado de adulterio también se comete al divorciarse y casarse de nuevo, lo cual hace que la mujer retoma ese valor de ser valorada y respetada y considerada juntamente con el varón como pilares en la familia, haciendo que la monogamia honre a Dios. La importancia de la familia en el Antiguo Testamento es presentado como un núcleo principal diseñado y establecido por Dios, donde se enfatiza su papel en el aprendizaje y la transmisión de la ley de Dios, como lo dice en Deuteronomio capítulo 6, ya que esto contribuye al desarrollo moral y espiritual de la persona y la comunidad. Su aplicación en este siglo nos hace un llamado de priorizar el tiempo en el hogar, enfatizando las enseñanzas de Dios y la santidad, y de transmitir esos valores éticos y morales, reflejando el carácter de Dios en el mundo. También la importancia del matrimonio en el Antiguo Testamento es visto como una institución sagrada de origen divino, donde el hombre y la mujer se convierten en una sola carne, como lo describe en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuyo propósito fue solucionar la soledad humana, donde fue fundamental para la procreación y la multiplicación. También es vista como una metáfora para ilustrar la relación de pacto de Dios y Israel, como lo dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 9. En su aplicación a este siglo nos hace un llamado a respetar el modelo y el diseño original de Dios, más allá de las costumbres culturales de aquella época, como era la dote y la poligamia, etc. Nuestra misión es construir una pareja unida, resistente a las crisis, oponiéndonos a la mentalidad de separación y de lo contrario fomentar el apoyo emocional y espiritual en la pareja. El papel de la mujer en el Antiguo Testamento. En el panorama bíblico del Antiguo Testamento, las mujeres jóvenes vivían bajo absoluta autoridad de sus padres hasta que se casaban y luego pasaban bajo la autoridad de sus esposos. En el matrimonio incluían pagos y acuerdos entre familias, no tenían derecho a heredar, pero sí eran valoradas en la capacidad de tener hijos varones especialmente. Génesis capítulo 29, verso 31 al 35. Lea, aunque menospreciada, le dio 6 hijos a Jacob, y en cuanto a la esterilidad de una mujer era una vergüenza. Sarai, esposa de Abraham, era estéril. Génesis capítulo 11, verso 30. Y el papel importante de la mujer era estar en el hogar, trabajar y cuidar a su familia. Proverbios capítulo 31, verso 10 al 31. Pero eran valoradas y respetadas porque mantenían el control sobre su patrimonio, de su matrimonio, que también se muestra que la mujer tenía dignidad e igualdad entre todas sus esencias como compañera idónea para el hombre. Por tanto, podemos encontrar en la Biblia que había mujeres líderes, profetisas, que gobernaban el pueblo. Jueces capítulo 4, verso 4. Mujeres de hoy, en cuanto se refiere de valentía, liderazgo, fe, dignidad, sabiduría para este mundo de desafíos. La crianza de los hijos del Antiguo Testamento, desde el punto de vista bíblico, la crianza era un pilar fundamental para la supervivencia de la fe, la familia y la comunidad. La principal responsabilidad era de los padres en enseñar la ley de Dios, el respeto a la autoridad paterna. Éxodo capítulo 20, verso 12, honrar a padre y a madre. No era un trabajo privado, era un mandato divino en la transmisión de los mandamientos y las leyes, especialmente en la educación espiritual constante.
Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Hablar y repetir en todo momento y en todo lugar, para poder mantener viva la fe en todas las generaciones. En su carácter de obediencia, respeto, disciplina, estrictamente y firme. Y a su tiempo recibirían la corrección para evitar una ruina moral del hijo. Proverbios capítulo 13, verso 24. El que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 22, verso 15. La vara de la corrección lo dejará de la necedad. El propósito de la corrección era un enfoque preventivo y constructivo para moldear su identidad desde niño. Y serían una bendición y herencia de Dios. Proverbios capítulo 22, verso 6. También habían hijos rebeldes y contumaces que no recibían la corrección de sus padres. Hay una relevancia directa del Antiguo Testamento en la crianza de los hijos de este tiempo, siempre ofreciendo lo principal moralmente y espiritualmente estables frente a un entorno de desenfreno y corrupción moral y ética cultural donde va dominando el sistema digital y usando los valores antiguos con sabiduría que solo Dios nos puede dar, consejos antes que el castigo, y así guiar a sus hijos en la toma de decisiones responsables e independientes para los futuros de los hijos de hoy. Bíblicos enseñados en el Antiguo Testamento, pues tienen vigencia hasta el día de hoy por los altos valores éticos y morales que preservan el modelo original que instituyó nuestro Dios. La influencia de estos principios bíblicos en las familias actuales ha permitido construir una sociedad sólida y fuerte para quienes han guardado y han instruido a sus hijos en estos principios. Por el contrario, vemos sociedades y grupos sectorizados en decadencia, que quieren establecer nuevas bases, invalidando y tachando de anticuado, obsoleto, lo establecido por Dios. Este es un peligro y un ataque directo al núcleo familiar. Parte de los principios bíblicos son considerados en legislaciones de diversas naciones como normas que rigen ante una sociedad que quiere tergiversar e ir en contra de lo establecido por Dios. Pero como creyentes debemos velar por la preservación de estos principios, que ayudan a formar familias fuertes. Es una responsabilidad y grande desafío para los padres de familia en la actualidad criar hijos piadosos en una sociedad en declive. Mas confiamos en que los preceptos de Dios establecidos desde el principio permanecen fieles para guiarnos en la crianza y formación en la fe de nuestros hijos en todo momento. Muchas gracias. Dios les bendiga.